El rey Salomón, conocido como el hombre más sabio de todos los tiempos, fue bendecido por Dios con una sabiduría incomparable, una riqueza sin igual y un poder inmenso. Sin embargo, ¿qué ocurrió con este gran rey? ¿Cómo pudo un hombre tan favorecido por Dios terminar su vida sumido en la desesperación, el arrepentimiento y la ruina espiritual? Te invitamos a descubrir la historia no contada del último día de Salomón, un día lleno de profundas reflexiones sobre su gloria, sus caídas y las consecuencias trágicas de apartarse de Dios. Acompáñanos en este fascinante viaje para desentrañar la historia de un rey que lo tuvo todo, al final, declaró que todo es vanidad. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, fue bendecido con riquezas, poder, y una vida que muchos envidiarían, pero en su vejez llegó a una conclusión que podría sorprender y desconcertar a muchos de nosotros. Su historia es una de las más complejas y aleccionadoras de la Biblia, porque no se trata simplemente de un relato histórico o de la vida de un rey cualquiera. Es una reflexión profunda sobre el alma humana, sobre la búsqueda interminable de sentido y satisfacción. ¿Qué podemos aprender de su historia hoy, miles de años después? ¿Cómo puede la vida de un hombre que lo tenía todo enseñarnos sobre nuestras propias luchas y ambiciones? Salomón no fue ajeno a la búsqueda de sentido y felicidad. En su anhelo por encontrar satisfacción, probó de todo: sabiduría, poder, placeres, construcciones monumentales, obras de arte, y, sin embargo, al final de su vida llegó a una conclusión inquietante: nada de eso lo llenó verdaderamente. Su famosa reflexión en el libro de Eclesiastés, Vanidad de vanidades, todo es vanidad, nos ofrece una advertencia y una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios caminos. Si un hombre que lo tuvo todo no pudo encontrar satisfacción en las riquezas, la sabiduría y el poder, ¿qué podemos esperar nosotros? Es aquí donde su historia se convierte en una lección atemporal para todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros evitar las mismas trampas que desviaron el corazón de Salomón del verdadero propósito de la vida? La caída de Salomón no fue algo que sucedió de repente, fue un proceso lento y sutil, una advertencia de que incluso aquellos que están llenos de sabiduría pueden perderse si no cuidan de su corazón. En nuestra propia vida, podemos enfrentarnos a desafíos similares: el orgullo, las tentaciones del poder, el deseo por lo material y lo mundano. Si no aprendemos a mantener nuestro corazón centrado en Dios, podemos perder el rumbo tal como lo hizo Salomón. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este vídeo para explorar en profundidad las lecciones que la vida de Salomón aún nos ofrece hoy. Más allá de ser la historia de un rey antiguo, este relato es una advertencia y una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos persiguiendo cosas que al final del día no llenan nuestro corazón, o estamos siguiendo el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros? Si esta historia te inspira o te revela nuevas verdades sobre la vida, no dudes en darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Tu apoyo no solo nos motiva a seguir creando contenido, sino que también nos permite continuar compartiendo más historias bíblicas que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te impactó del viaje de Salomón? Tal vez te impresionó su sabiduría, o tal vez te conmovió su trágica caída. Sea lo que sea, déjanos un comentario abajo, y si crees que estas lecciones atemporales pueden ayudar a otros, no dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Ahora, adentrémonos en el capítulo final de la vida de Salomón y descubramos las verdades profundas que yacen detrás de su ascenso, su decadencia y su trágico final. Este no es solo un relato de la antigüedad, es una advertencia viva para todos nosotros que luchamos contra los mismos desafíos: el orgullo, la tentación, el poder y el deseo. Es una historia que, si la escuchamos con el corazón abierto, podría cambiar la forma en que vemos nuestra propia vida. Porque al final, lo que le sucedió a Salomón podría sucedernos a cualquiera de nosotros si no aprendemos de su experiencia. El reinado de Salomón comenzó con una promesa increíble. Hijo del gran rey David y Betsabé, Salomón fue elegido por Dios para suceder a su padre en el trono de Israel. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el favor divino de una manera que pocos podrían imaginar. En 1 Reyes 3:5, leemos que Dios se le apareció en un sueño en Gabaón y le hizo una oferta asombrosa: pide lo que quieras que yo te dé. Piensa en esto por un momento: el Dios Todopoderoso le ofrece a Salomón cualquier cosa que desee. ¿Qué habrías pedido tú si estuvieras en su lugar? Sorprendentemente, Salomón no pidió riquezas, ni una vida larga, ni la derrota de sus enemigos. En lugar de eso, pidió algo que hoy sigue siendo sumamente valioso y escaso: sabiduría.
En un Reyes 3, 9, Salomón respondió humildemente: «Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Esta petición reveló un corazón centrado en gobernar con justicia y con el temor de Dios. Dios se complació tanto con la solicitud de Salomón que no solo le concedió la sabiduría que pidió, sino también riquezas, honor y una larga vida, siempre y cuando permaneciera fiel a sus mandamientos. Así comenzó el reinado de un hombre cuyo nombre llegaría a ser sinónimo de sabiduría. Durante los primeros años de su reinado, Salomón tomó decisiones llenas de discernimiento y justicia, consolidando su reino y ganando el respeto y la admiración de naciones extranjeras. Uno de los relatos más famosos es el de la reina de Saba, quien, atraída por la fama de la sabiduría de Salomón, viajó desde tierras lejanas para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Al llegar, quedó impresionada no solo por las respuestas del rey, sino también por la grandeza de su reino, exclamando: «No me habían contado ni la mitad». Su visita no solo fue un acto diplomático, sino un testimonio de la influencia y el poder que Israel había alcanzado bajo el gobierno de un rey bendecido por Dios. Pero a pesar de todo lo que había logrado, la vida de Salomón tomó un giro oscuro. El hombre que había construido el majestuoso templo de Jerusalén, un lugar de adoración dedicado al Dios de Israel, comenzó a alejar su corazón de aquel que lo había bendecido tanto. A medida que su riqueza y poder crecieron, también lo hizo su deseo de establecer alianzas con otras naciones mediante matrimonios políticos. Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas princesas extranjeras que trajeron consigo sus costumbres y, peor aún, sus dioses. Dios había advertido claramente a los israelitas que no se casaran con mujeres extranjeras para que no fueran arrastrados hacia la idolatría, pero Salomón, cegado por su poder y su deseo de asegurar su reino, desobedeció esta advertencia. Con el tiempo, el corazón de Salomón se desvió cada vez más lejos de Dios. Las mismas esposas que había tomado como parte de sus alianzas comenzaron a influir en él para que permitiera la adoración de sus dioses paganos. Así, el hombre que había sido conocido por su sabiduría incomparable terminó construyendo altares a dioses como Astarte y Moloc. Su devoción a Dios se enfrió, y en su lugar, su corazón se inclinó hacia la idolatría. El rey que había comenzado con una petición tan noble, sabiduría para gobernar con justicia, terminó cayendo en las mismas trampas. Dios se complació tanto con la petición de Salomón que no solo le concedió la sabiduría sin igual que había pedido, sino que además le otorgó riquezas, honor y una larga vida, con una sola condición: que permaneciera fiel a sus mandamientos. En ese momento, parecía que el futuro de Israel y el de su rey estaban asegurados en un camino de prosperidad y grandeza. La sabiduría de Salomón no solo lo benefició a él personalmente, sino que también transformó a su reino en un lugar de orden y justicia, donde el conocimiento divino guiaba las decisiones del rey. Este es el momento en que el nombre de Salomón comenzó a resonar más allá de las fronteras de Israel, alcanzando tierras lejanas y despertando el asombro de muchos. La fama de Salomón, alimentada por su sabiduría, se extendió por todos los rincones del mundo conocido. Gobernantes de otras naciones, atraídos por los relatos sobre su inteligencia, venían a visitarlo para escuchar sus consejos. El relato más famoso de estos encuentros es el de la reina de Saba, una poderosa monarca que viajó desde las lejanas tierras del sur, deseosa de poner a prueba la sabiduría de Salomón. Su llegada no solo fue un evento diplomático, sino también un símbolo del respeto y la admiración que otros líderes sentían por Salomón. La reina le presentó preguntas complejas, acertijos y desafíos intelectuales, pero ninguno de ellos fue demasiado para el rey. Tan impresionada quedó la reina de Saba que declaró: «No me habían contado ni la mitad». Un Reyes 10, 7. Además de su fama por la sabiduría, Salomón fue también el artífice de una de las más grandes obras arquitectónicas de su época, el Templo de Jerusalén. Este majestuoso edificio, que se erigió como la casa de Dios en la tierra, fue el resultado de años de planificación y esfuerzo. El templo no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Con paredes revestidas de oro y con un diseño que impresionaba a todo aquel que lo veía, el templo era el orgullo de Israel y una maravilla reconocida en todo el mundo. Allí se encontraba el Arca de la Alianza, un recordatorio constante de la relación especial entre Dios e Israel. Sin embargo, a pesar de todos estos logros y bendiciones, la vida de Salomón no continuó como había comenzado. Con el paso del tiempo, su corazón, que había estado tan centrado en Dios y en la justicia, comenzó a desviarse.
A medida que su riqueza y poder crecían, también lo hacía su deseo de establecer alianzas políticas con naciones vecinas. En ese contexto, Salomón hizo algo que, aunque común en los reyes de su tiempo, estaba en contra de los mandatos de Dios: se casó con muchas mujeres extranjeras, princesas de naciones vecinas como Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón y los hititas. Estas alianzas, aunque convenientes desde un punto de vista político, fueron espiritualmente peligrosas. Dios había advertido a los israelitas que no debían unirse en matrimonio con mujeres extranjeras, pues éstas podrían influir en ellos para adorar a otros dioses. Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de su tiempo, no se dio cuenta de las consecuencias de sus decisiones hasta que fue demasiado tarde. La Escritura relata que Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Este número tan elevado no solo refleja la magnitud de sus alianzas políticas, sino también el grado en que su corazón se había desviado de su devoción original a Dios. Estas mujeres extranjeras trajeron consigo sus costumbres y sus dioses. Poco a poco, comenzaron a influir en Salomón, alejándolo del camino recto que Dios le había trazado. El hombre que había construido el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de adoración al Dios de Israel, terminó erigiendo altares para dioses paganos como Astarte, la diosa de los sidonios, y Moloc, el temido dios de los amonitas, a quien se le ofrecían sacrificios humanos. Estos actos fueron una abominación ante los ojos del Señor, quien había sido tan claro en su pacto con Salomón: si andas en mis caminos, como anduvo tu padre David, te bendeciré. Pero Salomón, cegado por el poder y la influencia de sus esposas, permitió que su corazón se apartara de Dios. La idolatría, que en un tiempo parecía impensable en el sabio rey de Israel, se convirtió en una realidad en su vida y en su reino. Lo que comenzó como una pequeña desviación terminó por convertirse en una rebelión abierta contra los mandatos de Dios. El final de la vida de Salomón es un recordatorio sombrío de lo fácil que es caer, incluso cuando se ha sido grandemente bendecido. El hombre que lo tenía todo: sabiduría, riquezas, poder y el favor de Dios, permitió que las tentaciones del mundo lo condujeran a su perdición. Aunque Salomón fue el hombre más sabio que haya existido, su historia nos muestra que la sabiduría por sí sola no es suficiente para mantenerse fiel a Dios. Las tentaciones del poder, la riqueza y los placeres del mundo pueden seducir incluso al más sabio si no mantiene su corazón centrado en Dios. Es en sus últimos años cuando Salomón parece darse cuenta de la magnitud de sus errores. El hombre que había escrito proverbios llenos de sabiduría y consejos sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida y sus decisiones. En el libro de Eclesiastés, que muchos creen que fue escrito en los últimos años de su vida, vemos a un Salomón diferente. Ya no es el rey triunfante que construyó templos y palacios, sino un hombre que ha experimentado el vacío de una vida apartada de Dios. Comienza el libro con una de las frases más célebres de toda la Biblia: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1, 2. Con estas palabras, Salomón expresa su profunda desilusión con todo lo que ha logrado en su vida. A pesar de haber acumulado más riquezas y sabiduría que cualquier otro hombre, al final, todo le parece vacío y sin sentido. Salomón entendió que todo lo que había perseguido fuera de Dios era en vano. Las riquezas que había acumulado, los palacios que había construido, los jardines y viñedos que había plantado, todo eso ahora parecía insignificante. En el libro de Eclesiastés, Salomón habla con amargura sobre el trabajo y los logros que, aunque impresionantes, no le dieron la satisfacción que había esperado. Concluye que la vida sin Dios es como perseguir el viento, inútil y frustrante. Al final de su vida, después de haberlo tenido todo y haberlo perdido todo espiritualmente, Salomón ofrece un último consejo. En Eclesiastés 12 y 13, escribe: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí, Salomón resume lo que ha aprendido a lo largo de su vida, que al final, lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. Todo lo demás, la riqueza, la sabiduría, el poder, es efímero y no puede llenar el vacío en el corazón humano. Así, la vida de Salomón se convierte en una advertencia poderosa para nosotros. Aunque podamos tener éxito en muchos aspectos de nuestra vida, si nos alejamos de Dios, todo lo demás perderá su sentido. No importa cuán bendecidos seamos, siempre debemos guardar nuestro corazón, porque las tentaciones del mundo pueden seducir incluso al más sabio de los hombres. Gracias por acompañarnos.
Si esta historia te ha resultado esclarecedora, te invitamos a darle me gusta, suscribirte y compartirla. Recuerda, la mayor riqueza es una vida entregada a Dios.